Esto es Nonsense en Radio AMLO. ¿Qué pasó, raza? Buenas tardes. English, motherfucker, do you speak it? Nonsense. Are you fucking insane? What he's saying is bullshit. This is nonsense. ¿Dónde escuchaste esa pendejada? Nonsense. You lie! Nonsense. You're a smart motherfucker, that's right. Shame on you! Nonsense. Don't waste my motherfucking time! Stop it! What the fuck is wrong with this guy, man? Shut the fuck up! ¿Eso sale en Radio AMLO? English, motherfucker, do you speak it? I gotta stop doing that shit. What the fuck? Shut up! Shut up! Shut up! English, motherfucker, do you speak it? Bienvenido a Nonsense. Comenzamos. Radio AMLO. Be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Nonsense en Radio AMLO. Les habla Víctor Candelas, el abogado del diablo, y ya está con nosotros aquí la compañera Georgina Moreno y el compañero Genofonte, uno desde El Paso, Texas, Genofonte, y la compañera Georgina nos acompaña desde allá, desde París, Francia. Saludo a los dos, buenas tardes. Hola Genofonte, hola Víctor, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches en París. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Pues- Es un placer estar aquí nuevamente con la raza de Radio AMLO. Pues ya después de un tiempito, y pues vamos a darle este programa un día más, ¿no? Primero de julio, donde pues se nos cebó una noticia ayer en la tarde noche, ¿no? Algo de Arturo Montiel, Candelas. A ver, cuéntanos, Genofonte, cuéntanos. No, pues nada, que anduvo circulando por ahí la información de que pues Arturo Montiel había fallecido, pero al final solamente fue una hospitalización, ¿no? Pero bueno, ahí está la situación. Y muchos lo habían matado, Sí, ¿no? Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? A ver. Ah, sí, en las redes sociales, incluso en algún medio, salió que ya se había muerto. Y creo que la gente estaba yendo al Ángel de la Independencia, no precisamente en duelo. A celebrar. Exactamente, a celebrar. No, pues así pasa la información por acá, ¿no? Lamentablemente, como dicen por ahí, pues todavía no se puede confirmar. Pero bueno, pues no hay que desear esas cosas tampoco, ¿verdad? No hay que ser tan groserotes. Y Sí, bueno, no. pues ya comenzamos. Les comentamos que en unos minutos más nos va a estar acompañando el compañero Omar García, conocido en Twitter, en el bajo mundo de Twitter como @OmarEl44. Y él pues fue normalista de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Nos va a estar acompañando aquí porque nos tiene que comentar un poquito al respecto, ¿no? Sabemos que se está hablando mucho del software espía Pegasus y resulta que allá en Ayotzinapa ellos ya lo habían denunciado en los momentos de las distracciones, ¿no? Donde se nos hacía difícil acceder a la información sobre lo que pasaba ya con los compañeros de Ayotzinapa, con los normalistas, con los padres de los normalistas, y ellos denunciaron varias veces, apareció en los libros también, donde decían que los estaban espiando. Y ahora, pues, con la información del software Pegasus, sale que sí estaban espiando a los normalistas, pero bajo el gobierno de Aguirre fue cuando se compró este software, pero no le decían Pegasus, ¿no? Le decían el perro al software que los estaba espiando, que fue obtenido por medio de otra compañía, una compañía italiana que se llama Hacking Team. Que no es Pegasus, Víctor. Exactamente. Es otro tipo de programa de vigilancia, por supuesto, de espionaje. Así es, y a este software pues le dicen el perro, y por eso nosotros le pusimos el Perrasus, ¿no? Porque pues también eso es un software de espionaje y vamos a estar hablando sobre eso, sobre el Perrasus. También vamos a hablar sobre la conclusión de lo que fue las elecciones en el Estado de México, una nota que salió en La Jornada, donde se habla de unas conclusiones y donde ya, o sea, se dice oficialmente México es una dictadura, y ahí se nos explica por qué. De eso también vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito también si accede el compañero Omar García respecto a la candidata del Congreso Nacional Indígena o el Consejo Nacional Indígena. La vocera. A la vocera, perdón, que se buscará ser candidata. Pero bueno, la idea es que nos comente él un poco, y él nos lo aclaró. Yo no soy vocero de ellos, no puedo hablar a nombre de ellos, lo cual tenemos totalmente claro, pero simplemente que nos comentara, porque sabemos que él ha tenido contacto con los compañeros del Ejército Zapatista y también con los compañeros del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Claro. También, Víctor, esta semana tuvimos el asunto del Frente Antidemocrático, ¿no? Así es. Ahí de eso nos va a comentar un poquito más el Genofonte, ¿no? Claro. A ver, Genofonte, ¿qué onda? Bueno, creo que ya se nos durmió el Genofonte. Pero bueno, pues vamos a darle la información. Y es respecto a esto, ¿no? Tenemos mucho sobre el software Pegasus y lo primero que quiero hacer es recordarles lo que nos dijo Enrique Peña Nieto al respecto, ¿no? Que él dijo que no era cierto, que no nos están espiando, que otra vez como cuando dijo que la crisis estaba en nuestras cabezas, dice todos nos sentimos espiados, y luego después hace comentarios igualmente de estúpidos, Georgina, si me permites, que los que hace el Bronco de vez en cuando, ¿no? O sea, así de esa talla. Y los tratan de justificar diciendo, no, pues es que él no traía sus tarjetas y no sabía lo que decía básicamente, así como que por ahí decían en las redes, bueno, pues ya nos damos cuenta que los borrachos, los niños y los políticos sin sus tarjetas siempre dicen la verdad. ¿Cómo ves? Dicen lo que realmente piensan, ¿no? Exactamente. Entonces vamos nada más a escuchar de nuevo lo que dijo Peña Nieto en ese momento, para luego contrastarlo con la información que tenemos de Arely Gómez, lo que tenemos de Ayotzinapa también, bueno, de Guerrero más bien, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar. Resulta muy fácil señalar y apuntar. Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía. Nada más falso que eso. Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje. Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República. A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado. Pero nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad. El uso de inteligencia que tiene el gobierno es para mantener condiciones de seguridad para la sociedad mexicana. Espero que la Procuraduría General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades
y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno. Bueno, entonces dice él que espera que al amparo de la ley se puedan fabricar cargos contra aquellos que levanten falsos sobre espionaje, que fue la amenaza que le hace básicamente a los periodistas, ¿no? A las notas periodísticas donde se da desde el New York Times, se da desde Aristegui Noticias y desde varios otros sitios. Y él dice, bueno, pues que se aplique la ley para ellos, para los que levantaron falsos, dice que son falsos, y luego dice que, bueno, yo por eso no digo nada, o sea, por eso me cuido cuando hablo por teléfono, o sea, eso es lo que nos dice, eso es lo que, la costumbre esa de culpar a las víctimas, ¿no? Sí, así como sí, si te espían es por tu culpa, por eso debes cuidar lo que dices. Oye, pero pues, ¿dónde está la privacidad? Claro, ¿Dónde está esa privacidad? Entonces pasa esa situación donde nos dice esto Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo salen otras informaciones, ¿no, Georgina? Donde se habla, por ejemplo, Arely Gómez y ella dice, no, fue legal. O sea, el uso de Pegasus fue legal. ¿Por qué tuvo que decir ella esto? De que el uso de Pegasus fue legal, Georgina. Sí, mira, antes de comentar eso, Víctor, a mí hay algo que me sorprende en el video que acabas de pasar y en donde él lanza de una manera velada una amenaza contra quienes están denunciando este espionaje. Tú ves la expresión facial de Peña Nieto y el tipo está diciendo mentiras. Está como burlándose, tiene una cara burlona. El tipo está mintiendo y es evidente que está mintiendo. Bueno, esto solamente como un comentario, como un apunte sobre la actitud. En cuanto a, primero, niegan que tienen ese programa. Luego tienen que aceptar, porque la prensa sigue sacando información y hasta casi le sacan la factura y la fecha en la cual compraron ese programa. Y estaba como procurador Murillo Karam. ¿Y cuántas personas fueron formadas para utilizar esa herramienta? Y luego la persona que estuvo encargada resulta que era Lucio Cerón, el mismo... Tomás Cerón de Lucio. Tomás Cerón de Lucio, que fue el mismo que estuvo modificando las evidencias en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, frente a todo esto, Arely Gómez tiene que decir que efectivamente sí lo tienen, porque cuando dice sí se utilizó de manera legal, nos está diciendo sí se tiene. Así Después, es. ¿no? De alguna manera nos está diciendo lo contrario de lo que dijo Peña Nieto. Y de lo que dijeron las autoridades, que en primer lugar dijeron, no, ese programa no lo tenemos. Exactamente, y cuando él da el mensaje, pues, o sea, ¿dónde queda, pues, la verdad? Si él está diciendo, no lo tenemos, pero si lo tuviéramos se usaría bien, y luego dice ella, sí se utilizó, fue utilizado por nosotros, y dice, la PGR y cualquier procuraduría, ya sea del Estado mexicano o de cualquier parte del mundo, tiene para poder cumplir con su mandato algunos sistemas y herramientas de inteligencia que se deben utilizar siempre dentro del marco jurídico. Entonces dice, ok, sí lo usamos, pero fue legal su uso. Entonces ya está contradiciendo lo que dijo el presidente en su momento, Peña Nieto, que fue pues una vil mentira, ¿no? Claro, ya está como el antiguo vocero de Fox que tenía que salir a decir lo que dijo, no lo quiso decir, o quiso decir otra cosa en realidad. Sí, ya tienen que aceptar, no solamente que sí lo tienen, sino que además lo utilizaron. Pero ¿cómo puede justificar que lo hayan utilizado en el marco de la ley y que haya servido para espiar? Porque lo que hicieron fue espiar y en algunos casos solo se quedó en intento, pero finalmente la voluntad era espiar a adversarios políticos, a activistas y a periodistas. Correcto. Exactamente. O sea, estamos frente a, digamos, a un abanico de personas que son siempre críticas al sistema político. Exactamente. Y ahí, bueno, pues ahí tenemos la información, ¿no? ¿Y tú cómo ves, Genofonte, la situación al respecto? A ver si nos escuchas. Parece que no nos escucha Genofonte. Bueno,
Pues nos está fallando el audio del Genofonte, parece ser que estaba hablando con nosotros hace unos segundos, así que no sé qué empezó a fallar ahorita que nos conectamos, pero pues también ya nos vamos a conectar con Omar García para que nos cuente cómo está la situación, ¿no? Vamos a ver si en unos segundos él nos puede contestar también y vemos que nos cuente qué es lo que pasó allá exactamente, porque obviamente ellos ya tenían esta información al respecto, ellos habían comentado, habían señalado, denunciado que sí, definitivamente los estaban espiando. Ya lo tenemos aquí en la línea, Omar. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Estamos aquí desde Nonsense en Radio AMLO. Un saludo para ti. Y bueno, pues te invitamos para que nos platiques cómo está la situación allá, porque estábamos comentando hace unos segundos, Omar, que ustedes ya habían denunciado todo esto, ¿no? Desde el gobierno de Ángel Aguirre se había denunciado que los estaban espiando. Tal vez no existía la información de cómo, en algún momento fueron solo teorías, pero hoy ya se destapó toda esa información, ¿no? Y es de lo que se nos puede comentar el día de hoy. Sí, claro. Pues desde hace años, a la normal, sobre todo por ser un poco de guerrilla, dicen ellos. Ajá. Así, más bien es un poco de concientización, ¿no? De los chavos, los que llegan a estudiar ahí, pues sí se nos ve como un adversario al cual hay que mantener siempre vigilado de lo que hacemos, sobre todo por las constantes movilizaciones que se emprenden en la escuela. Entonces, pues ahora que salió esto del New York Times, primero contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también pues salieron informaciones acerca de Ángel Aguirre Rivero y de Héctor Astudillo, sí. De Héctor Astudillo. Y es algo que nos preocupa, obviamente, porque pues en lugar de utilizar todas esas herramientas o la tecnología para perseguir al narcotráfico, como supuestamente lo harían, pues se dedican a esperar activistas y a defensores de derechos humanos o así. Hola, Omar, un gusto tenerte nuevamente por aquí. Yo recuerdo que a ti te filtraron una conversación privada, ¿no? Hace ya algunos años. Fue en 2016 o 2015, a finales de 2015, como en octubre. Era una situación en la cual había un pleito ahí en Tixtla de Guerrero entre dos grupos rivales, que eran los rojos y los ardillos, que dominan la zona de Tilapa y la montaña. Y nosotros, al estar en medio de esos conflictos y al estar en el ojo del huracán en aquel momento, mediáticamente y políticamente, pues advertíamos a nuestros compañeros que no salieran a la ciudad para evitar cualquier altercado, pues, sobre todo porque se estaban haciendo también toques de queda en esos días. Ok. Y en eso consistió la conversación, que después ya trataron de tacharnos de que nosotros éramos parte del crimen organizado, que éramos rojos, y así. Claro, y porque así lo editaron, ¿no? Esa conversación fue editada. Fue editada, pero también sacada de contexto. O sea, me acuerdo, por ejemplo, cuando veíamos lo que hacían con el terrorismo de los estadounidenses, que había ocasiones en las cuales solo por mencionar palabras como terrorismo, guerra o Osama Bin Laden o esas cosas, ya eran de inmediatamente registradas esas llamadas, porque eran más bien palabras que se conectaban luego con un servidor programado para eso, ¿no? Entonces, en Ayotzinapa pasaba lo mismo, tantito mencionabas la palabra narco, tantito mencionabas la palabra rojos, pues de volada tu llamada era intervenida o ¿Qué tal, Omar? Sacada de contexto para dar la... Dios. ¿Y por qué en su momento, qué tal, Omar, no denunciaron este tipo de intervenciones? Pues solamente pasaron a ser parte, pues, de las carpetas de investigación y denuncias que estaba haciendo el Centro Pro y Tlachinolan, pero pues realmente eso fue opacado por el tema más importante que teníamos y que tenemos hasta el momento, ¿no? La presentación comida de los chavos. Pero, por ejemplo, Omar, ¿tú recuerdas otros eventos donde hayas sentido claramente que te estaban espiando? Sí, claro, constantemente en las llamadas, ruido. Cuéntanos.
pues claro, cuando nos llamábamos por teléfono con los compañeros, los familiares, o los abogados, pues sí se escuchaba, en la llamada se escuchaba así el eco de tu misma voz o voces del otro lado, o también se escuchaban ruidos pues extraños siempre. Ajá. Y Omar, ¿ustedes qué medidas tomaron? Por ejemplo, tú personalmente, ¿qué medidas tuviste que tomar para tratar de evitar este espionaje? Pues la verdad solamente tener cuidado con lo que decíamos y utilizar algunas redes alternas como el Telegram o el otro, ¿cómo se llama? El Signal, para mensajes. Y cifrar los mensajes, utilizar correos seguros, pues medidas como esas, aunque realmente evitábamos decir cosas por teléfono y siempre las reuniones eran de persona a persona. Ajá. Okay. Fíjate. Y por ejemplo, la última pregunta, por ejemplo, Omar, tú y tus compañeros no hacían todo lo posible para estar cambiando de teléfonos, para no tener siempre el mismo número a fin de evitar, de darle la vuelta a ese espionaje. No, pues ¿y con qué dinero? No, yo pregunto, ¿no? Sí, porque tienes toda la razón, pero es una forma, ¿no? De tratar de evitarlo. Sí, pero tampoco es que estábamos exponiendo nada y tampoco nos íbamos a poner paranoicos. Ese es el problema, creo que tiene mucha gente, de que nosotros sabemos que estamos perseguidos, pero no estamos sintiéndonos perseguidos así, de que en cualquier al enemigo. Asumimos que el gobierno vigila, asumimos lo que estamos haciendo, pero también entendemos que lo que estamos haciendo no está mal, está siguiendo la vía legal de denuncia, pues si no hubieran intervenido organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo esto, o sea, no estamos haciendo nada mal. Sí, pues no están generando un acto terrorista. Sin embargo, en una entrevista que te hicieron en Sin embargo, relataste no solamente que había un espionaje telefónico, sino que además había personas, así lo cito, había personas extrañas que andan en los lugares hacia donde nosotros vamos. O sea que no solamente es la persecución, intervención telefónica, sino también la persecución personal de todos ustedes, ¿no? En cualquier lugar donde se presentan. Sí, eso también es cierto. Pues yo he pasado como 5 o 6 ocasiones de eso, en entrevistas que me hacen, por ejemplo, algún medio aquí en la Ciudad de México, que nos vamos a un parque o a un café, siempre hay personas ahí tomando fotos, pero no fotos así como, ay, Omar, me tomo una foto contigo, para nada, son gente que inmediatamente ve que van a otra cosa. Y no tienen miedo a este tipo de violencia física hasta cierto modo, ¿no? Acoso. Sí, es un acoso constante. Pues no. No. No, la verdad, fíjate que uno de nuestros mecanismos de resiliencia es más bien reírnos, tomar las cosas con humor al final, ¿no? Es que pues ya estamos hasta el cuello. Sí, y lo decimos más que nada porque, pues como sabrás tú, pues ha habido una serie de asesinatos a periodistas, y ustedes que son una fuente de protesta y que más que nada pues están exigiendo por la aparición de sus compañeros normalistas, es muy probable que el gobierno también tenga esa probabilidad en sus manos, ¿no? Pues yo me imagino que van a querer tomar represalias ahora o en el futuro. Si algo tiene Peña Nieto es que no perdona, y creo que su historia como ex gobernador y ahora como presidente del estado del país, creo que lo demuestra, ¿no? Pero pues nosotros tratamos de hacer lo que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estudio Derecho y trato de pues tener ese escudo legal para tratar de hacer cosas que no sean tan terroristas. Más apegadas a la ley. ¿Cómo decir? Sí, y todo conforme a derecho, defender... Que no fueran más radicales, ¿no? De alguna forma. Pues yo siento que son radicales, al final de cuentas. O sea, yo creo que a ellos no les gusta ni siquiera que gritemos.
ni siquiera Claro. es que les estorbemos en nada, y sea como sea, pues nosotros vamos a hacer las cosas por lo legal y al final vamos a hacer una piedra en el zapato. Eso es, creo que ya tomamos una posición desde hace mucho tiempo. Por muy moderados o por muy radicales, tenemos una posición, y la posición es de denuncia firme, y que vamos a continuar desenmascarando esto que ha pasado y lo que pasa en todo el país. No estamos atados a Ayotzinapa, por lo menos yo no estoy atado a Ayotzinapa solamente. Sí, trasciende el movimiento. Ahorita hablabas de legalidad, de que pues tú y tus compañeros se apegan a la ley. Estamos en la víspera de que aprueben pues la ley de seguridad interior. ¿Crees que esto pueda exponenciar o resaltar más el espionaje generalizado a todos los movimientos y periodistas? Sí, yo pienso que sí, eso es una de las cosas en las cuales nos negamos y estamos en contra de esa iniciativa de ley de seguridad interior, porque permitiría a los militares hacer labores del Ministerio Público o de la autoridad civil, pues, en los casos de investigación, además de que se les permitiría espiar, pues, las redes sociales, llamadas telefónicas, y todo eso les daría un marco legal. Yo lo decía, sin embargo, pues, decía que parece chistoso, porque pareciera que el gobierno a nuestras quejas entendiera como si no nos gusta porque es ilegal, pero no, o sea, no se trata de que no nos guste porque es ilegal, sino porque es ilegítimo. Que con ello estemos diciendo, no, pues háganlo legal. No, claro que no, o sea, simplemente esas cosas no deben existir. Claro, sí, porque es ilegítimo, no está respaldado, no tiene un sustento ciudadano, simplemente es una imposición del mismo gobierno. Sí, pues la gente de a pie puede a ver, híjole, le iba a decir que levante la mano quien ha tenido una novia o un novio, pero, o sea, ¿qué se siente que te agarren tu teléfono o que te espíen tus mensajes, tu pareja o así? Ahora, y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno, y el problema con el gobierno es que no estamos viendo cuando lo está haciendo. Tal vez nos enojaríamos cuando lo haga, pero si tú ciudadano, tú ciudadana, te enojas porque tu marido, tu esposa te tome tu teléfono, pues ahora imagínate lo que se siente que el gobierno lo haga todos los días y sin que te des cuenta. Y con otros fines. Y con otros fines, exactamente. Bueno, y deja tú también la excusa que dan ellos, ¿no? O a veces la justificación que hacen que la gente piense nada más, o que les quieren meter la idea de que está bien. ¿Por qué te salen con que el que nada debe, nada teme? O que pues que tienes algo que esconder. Si tú no tienes nada que esconder, no te deberías preocupar de que te estén espiando. Pero de todos modos, o sea, es una invasión a la privacidad, están fallándole a la Constitución y lo quieren ahora pues hacer legítimo, no hacer legal, no legítimo, no creo que nunca vaya a ser legítimo, pero si lo quieren legalizar ahora o decir que estaba bien, que se usó siempre dentro de la ley, como dice Arely Gómez, o incluso negarlo todavía, de que bueno, sí existió, pero dice Héctor Astudillo, ahorita no sabemos dónde está ese software, no lo encontramos. Es lo que pasa en Guerrero, ¿no? Que dicen, no, o bueno, a lo mejor sí pasó cuando estaba Héctor Aguirre, pero ahorita ya no, y no sabemos dónde está ese software. Entonces, ¿con qué cara nos vienen a decir que algo que pueden hacer o que se debería hacer, ¿no? Como tratando de justificarlo. Yo digo que son cínicos. Mira, o sea, existen otros métodos de investigación. Tienen que ponerse a trabajar, y si eso están adquiriendo softwares de este tipo para espiar a la gente, deberían utilizarlos con las personas que ya tienen indicios claros de estar yendo hacia actos terroristas. Y el problema real es ese, pues. Es más, puede que nosotros como defensores de derechos humanos ni siquiera contra los delincuentes lo aprobaríamos, así como no aprobamos tampoco la tortura sobre los presos por el caso Iguala. O sea, tampoco es que hayamos pedido, pues, tortúrenlos para que digan la verdad, porque también sería una violación de los derechos humanos. Yo creo que existen otros métodos de investigación. Si son flojos los del gobierno, pues eso es otra cosa, pero si se gastan millones del erario público en casas blancas o en cosas así, ¿por qué no
pues equiparar a sus equipos, a sus policías, para realizar actos de investigación conforme a derecho, lo que no hacen. Además, Claro. todo esto pues entra en el contexto, repetimos, de la Ley de Seguridad Interior. Desde hace 10 años están preparando a sus policías y nomás no vemos que estos policías se preparen para que el ejército vuelva a las calles, vuelva a sus cuarteles militares. Claro. Una pregunta, Omar, en ese contexto, hace unos días fue un aniversario más de la desaparición, un mes más, ¿no? Que de la desaparición de los 43 compañeros tuyos de Ayotzinapa. ¿En qué va el caso de los compañeros desaparecidos? Pues va muy mal la investigación. Todo empezó a ir peor cuando el gobierno sacó al grupo de expertos independientes. Ahora se ha relevado ese cuerpo por uno nuevo que se llama Mecanismo Especial de Seguimiento, pero el problema con este mecanismo es que va a visitar el país cada 3 meses. Y solo cada 3 meses va a estar recibiendo informes de las autoridades para ver cómo han hecho su trabajo, las autoridades mexicanas. Esto debilita mucho la investigación porque el GIEI estaba aquí en el país y realizaba investigaciones, el equipo como tal. Este solamente recibe informes de las autoridades mexicanas, lo cual no es lo mismo y pues hace mucho más lenta la investigación y sin confianza, obviamente. O sea, el GIEI jugaba un papel paralelo a las autoridades. Veíamos lo que decía la autoridad, veíamos su contraparte, sacábamos conclusiones, llegábamos a hacernos una visión de conjunto. Esta vez solamente se están reportando las informaciones de una parte, la del gobierno. Por lo tanto, pues estamos mal y ya van para 3 años así. 3 años, no, bueno, 3 años no hace menos menos tiempo que sacaron al GIEI, ¿no? Para, justamente yo creo que el objetivo era empezar a letargar el caso de Ayotzinapa. Sí, claro. Bueno, Siempre. creo que eso se vio muy claro, no sé si recuerden cuando la visita de Andrés Manuel López Obrador allá a Nueva York, que justamente en esos días, o sea, para el día viernes de esa semana, se da el informe donde la PGR nuevamente dice, no, nosotros estamos, nos aferramos a la verdad histórica y ninguna otra nota es importante o ninguna otra declaración es importante, y esa noticia donde el gobierno se aferra a su verdad histórica no tuvo, digamos, la trascendencia que debería haber tenido precisamente por las distracciones que habían en el momento, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, pues a ver, Georgina, adelante. No, es que justamente en esta semana hubo un informe de un funcionario de la ONU de Derechos Humanos que justamente hablaba de la tortura a la que habían sido sometidos la mayor parte de las personas que estaban involucradas en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, como el caso mismo, incluso los policías de Cojula, los policías del otro pueblito cercano, cuyo nombre ahora no recuerdo, se pueden venir abajo porque se está comprobando que ellos fueron sometidos a tortura para sacarles verdades, ¿no? Para sacarles información. No, y eso no es todo, o sea, la tortura no parte de la investigación, sí, pero también hay un problema que nos va a repercutir en unos años, en unos meses. La mayoría de ellos, 2 parece ser, solamente están acusados por desaparición forzada. La mayoría están procesados por delincuencia organizada, daños a la salud, utilización de recursos de procedencia ilícita, secuestro agravado, pero no por desaparición forzada. Solamente a José Luis Abarca, el exalcalde, se le acusa, o sea, se presume que como desaparición forzada, pero no se especifica claramente. O sea, con un amparo, con algo así, podrían salir de la cárcel, no podría frenarse su proceso. Es complicadísimo porque es una trampa, pues, que ha metido ahí el Estado mexicano para evitar sanciones en el futuro.
Parece ser que José Luis Abarca Omar está más bien acusado por el caso del asesinato al líder social Arturo Cardona, ¿no? Y eso venía ya desde hace un año. Exactamente, pero que su intervención o su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes parece ser que no está dentro de su caso. Bueno, eso fue nada más la información que se manejaba al principio, ¿no? Donde, digamos que para callar, los rumores, atrapan a Abarca echándole la culpa de la situación, que él había mandado a la policía local, después que también el ejército andaba involucrado, pero la idea era nada más para decir, ya los detuvimos, ya que no se haga escándalo, pero no les funcionó, ¿no? Porque las quejas siguieron y la información siguió fluyendo, afortunadamente, y fue lo que nos hizo darnos cuenta de todo lo que estaba pasando realmente, ¿no? Donde Abarca queda nada más como un chivo expiatorio, que si bien tiene otros cargos, o sea, no se le debe ni creo que se le achaque, como dicen ustedes, el caso Ayotzinapa, ¿no? Entonces eso todavía tiene la justicia pendiente. Claro. Así es. Y bueno, pues también ahorita, Omar, vamos a ver un videíto, no sé si tú lo vayas a poder ver, pero te comentamos aquí para que nos platicaras también un poquito, porque sabemos que tienes ahí un poco de contacto con los compañeros del Ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena, y ya ves que se soltó información, hubo información de que ellos iban a presentar a una posible candidata mujer, o sea, ya seguro era que iba a ser mujer, que iba a representar al Congreso Nacional Indígena, apoyada por el Ejército Zapatista, y nombran de vocera a María de Jesús Patricio Martínez. Entonces la vamos a escuchar ahorita para ver el mensaje que nos da y platicamos sobre eso, ¿no? Adelante. Órale, pues gracias. Va. Y años, y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. Creo que no solamente los pueblos, y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos. Pero nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida. Y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo. Y se lo están acabando. Y queremos guardar, cuidar, recuperar eso que es nuestro y que nos ha sido heredado. Y creemos dar este paso. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que
pueblos sigan existiendo, si queremos que siga habiendo vida para todos, si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados, seguirlo conservando. Por eso hemos... Vamos. Ok, bueno, pues ahí lo que estábamos escuchando, creo que me decían que se escuchaba demasiado bajo el audio. Entonces ahorita tal vez me estén escuchando mejor a mí. Estaba comentando la compañera, digamos, María de Jesús Patricia. Permíteme. Ella nos estaba comentando lo que es más o menos la estrategia, la idea o el plan que traen el Congreso Nacional Indígena, que es más que nada, van a viajar por todo el país y van a estar informando a la gente, ¿no? Le van a estar diciendo que se organice. Dice que no es tanto la candidatura, que no es tanto el hecho de que se quieran pelear ellos por la silla maldita, como le dicen. No es eso, sino lo que quieren es que la gente esté informada, y también lo que piden es eso, ¿no? Que se apoye, no van a pedir que se vote por ellos, no es candidata todavía, es vocera, y en todo caso que la forma de gobierno que ellos quieren que se maneje es la de tener un consejo. Hablan que tendrían un consejo que sería el consejo indígena de gobierno, con 71 concejales, y ella sería la vocera, pero que las decisiones que se tomarían serían dentro del consejo, para ya de ahí hablar de lo que es el gobierno. A nosotros, obviamente, y lo digo no nomás por nosotros, sino por toda la gente que en este caso sean militantes de Morena, que sean simpatizantes de Morena o del licenciado Andrés Manuel López Obrador, yo lo que vi al principio eran muchas críticas. Nosotros evitamos eso, hacer eso aquí en el programa de Nonsense, de empezar a criticar la situación, o empezar a hablar mal de que si es una distracción, de que si están tratando de dividir el voto, todo eso. Lo que nosotros queríamos que se viera es realmente cuál es la propuesta, cómo podemos ayudarnos, porque es lo que tenemos que hacer. Ahorita no estamos como para pelearnos, y sí lo vi mucho, ¿no? Donde dicen, no, pero es que ya van a empezar otra vez los zapatistas, o que ya van a empezar los del Consejo Nacional Indígena, y como que sí, a ver, espérame, no podemos seguir esa idea, ¿no? Sino de que vamos a buscar una forma de escucharnos y de entendernos para ver qué vamos a hacer en el 2018, porque ya lo vimos en el Estado de México, no va a ser nada fácil, entonces tenemos que hacer algo diferente, ¿no creen? Pues sí, yo Omar. creo que para empezar, el ejemplo lo acabas de mencionar, el Estado de México. Ahí no intervino para nada el ZLN, ¿o sí? O el Consejo Nacional Indígena, ¿o sí? No, para nada. El voto? Claro. Entonces, que no. ¿Por qué no en cuestión del terreno, del juego electoral, por qué no hablan en términos meramente de partidos políticos? Ahí fue otra fuerza de izquierda la que le hizo el juego al PRI, pues, o al sistema, pero no fue para nada ni el Consejo Nacional, ni el Consejo Indígena de Gobierno, el CNI, ni el ZLN. Entonces, a nivel nacional va a pasar lo mismo. Tomemos en cuenta la cantidad de personas que de por sí votan, y que la cantidad de personas que de por sí ya están decepcionadas del sistema entero, pues, no solo del gobierno, el sistema, el régimen y el sistema electoral como tal, ¿no? O sea, no podemos, y yo creo que ha sido un error de muchos, inmediatamente criticar prejuiciosamente, sin investigar, sin ir un poquito más allá. Sí, cierto, el Consejo Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena y el ZLN pues tienen un proyecto mucho más radical y mucho más profundo en términos de transformación que los partidos políticos de izquierda. Eso es totalmente cierto. A nivel electoral y del juego electoral, pues obviamente los de Morena tienen más posibilidades que cualquier otro partido de izquierda, eso es verdad, pero no se está cuestionando eso. Lo que los zapatistas, lo que el Congreso Nacional Indígena, según mi entender, cuestionan es lo que viene después de 2018, lo que sigue en adelante, el futuro mismo de la población de México. Pues están cuestionando un sistema que está terminando con el país, con sus recursos, que está llevando a cabo un despojo por todas las latitudes de nuestro país. Y ese es el verdadero problema. El que, creo yo, no están cuestionando a fondo los partidos políticos, ni siquiera Morena, así en términos fuertes, pues.
está cuestionando el sistema económico. A lo mucho pues, quieren algunas reformas ahí. Habría que ver y creo que antes de atrevernos a criticar a unos o a otros, habría que verlos, habría que estudiarlos, habría que escucharlos y debatirnos entre todos. Eso es lo que yo creo, a consecuencia de que me critiquen también a mí. Sí, bueno, eso pasa siempre, ¿no? Que hay críticas por todos lados. Una pregunta que yo te quisiera hacer y no sé, o sea, lo hemos establecido aquí otras veces, lo de hablar de diálogo, buscar diálogo, que no hubo mucha respuesta, pero en este caso yo considero que también es importante, ¿no? Tú que de alguna forma tienes contacto por allá, ¿cómo qué tan posible ves eso, no? De que si de alguna manera dentro del movimiento que es Morena se buscara diálogo con ellos estarán dispuestos a un diálogo, o tú crees que ellos simplemente vayan así como que esta es nuestra estrategia y no vamos a aceptar ninguna otra, ustedes partido político, sea el que sea, son lo mismo, que es lo que se menciona también por ahí, entonces nosotros queremos que las cosas se hagan diferente, o sí habría posibilidad de que si realmente un diálogo serio no se buscara del lado de Morena, así como que bueno, vamos a hablar con ustedes, vamos a escucharnos mutuamente, a ver qué pasa. ¿Crees que habría posibilidad de eso? Yo lo veo difícil por ahora. Habría que esperar unos meses más, ver cómo se van desarrollando las cosas, que vayan adquiriendo ambas partes un poco más de objetividad, o sea, más allá de los personajes al frente, más allá del Consejo Indígena, más allá de AMLO, más allá de Álvarez y Casa, más allá de cualquiera que vaya surgiendo. Yo creo que habría que ver la necesidad que tiene el país de transformaciones pequeñas y grandes. Eso, repito, es mi posición. Hay mucha gente que quiere cambios. Un ejemplo estúpido. Ayer que veníamos en el tráfico por una calle, lo que nos decía era cambiar de esa maldita calle, aunque en la otra hubiera tráfico. Nos interesaba solamente cambiar, aunque fuera de tráfico, ¿no? Mayor o menor, nos interesaba. Queríamos quitarnos de esa imagen. Y tal vez el país también necesite algo así, ¿no? O sea, cambios, no importa si grandes o si son pequeños. Lo importante es comenzar a hacerlos de manera seria. Yo creo que eso es lo crucial que están manifestando ahora los compañeros zapatistas. O sea, los cambios que se van a empezar a hacer son ahora. No para ganar la presidencia, lo dicen ellos, sino para reorganizarnos, para invitar a la gente a organizarse. Habría que preguntarles cómo la gente tiene que organizarse. Habría que ver si las formas organizacionales que están aplicando ellos en sus comunidades, en sus territorios, son aplicables al resto de la población del país o no lo son. Entonces habría que ver cómo se tiene que organizar cada cual. Pero hay que empezarle, hay que formar pequeños bloques pues que permitan la supervivencia, que nos pongan firmes en un lugar el cual no vamos a soltar para ir gradualmente pues transformando. Pero pues eso es lo que yo digo, habría que verlos a ellos, montarles a ellos y creo que tendrían que invitar a una entrevista a María. Así, para que oye, pues si nos puedes ayudar a contactarla, con gusto. De que puedo, pero no sé si quiera. Ah, bueno. Bueno, pues ahí está la invitación. Claro. Mira, yo creo que hay algo muy positivo en la aparición de esta candidata a vocera, a lo que como se quiera llamar, porque esto significa que una parte importante, una parte de la sociedad que se había negado a participar en las elecciones, lo haga, de cualquier manera lo haga, ya sea haciendo una campaña tradicional o posicionando temas que son fundamentales y además con una posición anticapitalista, que incluso es muchísimo más radical que cualquiera de los partidos políticos que existen hoy en día. Es decir, que pone en cuestión todo el sistema en su conjunto y que de alguna manera nos ayuda a posicionar, a cuestionar y a poner en la mesa temas que son fundamentales como el tema de la preservación de la naturaleza, ¿no? Que me parece que es un tema como muy importante dentro del discurso de
Chuy, ¿no? Y que me parece que es un tema fundamental, porque finalmente vemos que en los últimos 25 años el deterioro del territorio en México ha sido de una manera, pero impresionante. Tal vez, por ejemplo, en el caso de la extracción minera, nunca, durante toda la época colonial, no se extrajo tanto oro y plata como en los últimos 10 años. Entonces, Sí, y además con métodos ultra destructores de la naturaleza, ¿no? Porque en la época colonial era una minería de socavones, y actualmente estamos frente a la minería de ¿cómo se llama? Lo abierto. De cielo abierto, exactamente, que destruye, que realmente después de eso se acabó la historia, porque nunca más va a florecer nada en ese territorio, se va a destruir. Y entonces posicionar esos temas son fundamentales, porque de eso va a depender la sobrevivencia de la sociedad. Claro, pues eso es lo que le cuestionaban recientemente, hace unos meses, a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando hablaba de que iban a llevar a cabo un proyecto similar al de Bolivia en cuestión de minería, extractivismo, pues, y era la cuestión que estaban manejando, o sea, ¿de qué se trata entonces? ¿Dónde queda el modelo? ¿Dónde se está cuestionando realmente el modelo de desarrollo? Recientemente leí un libro de Naomi Klein que se llama Esto lo cambia todo. Uh-huh. Y habla de esto último, ¿no? Digo, Naomi Klein de por sí se destaca en esto de la lucha contra el deterioro de la naturaleza, ¿no? La defensa ecológica, todo esto. Y yo creo que no hay ningún proyecto que lo esté cuestionando como los zapatistas en este momento. Habría que ver si más adelante se desarrolla. Por otro lado, hay quienes se defienden de que, bueno, eso va a venir después, al día siguiente de toma del poder. Pero, ¿qué nos garantiza eso? Claro. La novia a la cual le pega a su novio y el novio le promete: cuando nos casemos ya no te voy a pegar. Claro. No, te va a seguir pegando, porque el poder se prefigura. El poder es un hábito, y si ahorita estás habituado a ceder, a torcer la mano ante pues los intereses, los grandes intereses económicos, o esa mafia del poder que critican, pues quiere decir que la vamos a seguir torciendo después. Pero bueno, yo no cuestiono, repito, no cuestiono el personaje. Bueno, sí cuestiono el personaje, más bien a quien le respeto mucho es a muchísima gente que a través de sus procesos piensa seguir haciendo transformaciones. Y eso es, a mí me consta, pues hay muchos compañeros, compañeras que están en proyectos distintos pero que quieren transformaciones. Y de esos yo soy. Simpatizo con mucha gente, pero quiero transformaciones al final y participar en ellas. Uh-huh. Pues claro, así es. Sin duda, pues la candidata Marichu pues va a darle toda una vuelta al escenario, ¿no? Va a presentar otras propuestas. Otros temas. Claro, y esos temas que ahorita son muy necesarios para la ciudadanía en su conjunto, para la población, porque al parecer las elecciones están destinadas a competirse solamente entre el centro y la derecha, así es que la inclusión de esta Marichu pues le va a dar otro sabor, otra temática distinta, así es que a los personajes, como aquí había comentado anteriormente la compañera Georgina, los va a obligar a inclinarse hacia esas otras posturas que pues son muy necesarias para la vida de nuestro país, ¿no? Así es que, pues adelante, al principio voy aquí a recalcarlo, yo estaba un poco, dudoso de esta candidatura, sinceramente a mí me parecía que era para restarle votos, pero ya con el trajinar del tiempo, pues estamos viendo que es básicamente la respuesta de los más marginados, de los indígenas, de los que no tienen voz, pues para que se haga escuchar precisamente a todos aquellos que no tienen voz, ¿no? Y no solamente de la región de Chiapas y de los zapatistas, sino desde otras partes de México, ¿no? Que si bien es cierto, pues están marginadas todos por un mismo sistema de gobierno que los olvida, y más que nada que este tipo de instrucciones de esta Marichu pues da en el clavo respecto a la geopolítica, porque si bien es cierto
Donald Trump está declarando de que pues ya se salió del acuerdo de París, está con la cuestión esta de que ya no hay calentamiento global, y ella pone la llaga, el dedo en la llaga, y dice que pues estas empresas transnacionales son las que propician toda esta contaminación y toda esta muerte, ¿no? Así es que acabar con ese cáncer, como ella dice, ¿no? Sí, repito, yo creo que no tenemos que espantarnos. Hay mucha gente que de por sí no sale a votar, y posiblemente ahora esta gente tenga la oportunidad de organizarse. A nosotros, cuando pasó lo de Ayotzinapa, nos surgía que la gente se organizara, y no precisamente para apoyar a Ayotzinapa. Escúchese bien, a nosotros nos interesaba que se organizaran, que se dieran sus problemas en sus comunidades, en sus lugares. Eso para nosotros era ayudar a Ayotzinapa, aunque no nos ayudaran, o sea, aunque tuvieran otros estilos de lucha, aunque tuvieran otras posiciones políticas. Lo que nos importaba es que la gente se pusiera en movimiento. Y lo hizo en cierta medida, y yo creo que eso es lo que buscan los zapatistas y los del Congreso Nacional Indígena, que la gente vuelva a moverse, que vuelva a poner en la agenda, en los temas de la política nacional, eso otro que olvidan o que olvidamos muchas veces. Entonces, no nos espantemos, o sea, cada quien tiene derecho a organizarse, a poner sus posiciones sobre la mesa, y identifiquemos bien a los enemigos, obviamente. Claro. Absolutamente. Eso sí está muy claro, pero yo creo que no hay enemigos así a fondo dentro de la izquierda, más bien hay estilos de trabajo distintos, propuestas más limitadas, más profundas. Eso hay que discutirlo. No, a mí me parece muy importante la participación. Yo personalmente a mí me pareció desde un principio que la aparición de una candidatura de este tipo era muy positiva para Morena, porque obligaba digamos, a los cuadros a definirse en muchos temas que hasta ahora no se tocan siquiera, porque yo creo que ahí tiene un defecto muy importante Morena. Morena tiene un discurso demasiado electoralista, que no baja a los temas importantes como son particularmente el tema de la ecología, el tema de la preservación de la naturaleza, el tema de todas esas transnacionales, sobre todo del extractivismo, que por ejemplo en Guerrero la situación es sumamente grave, entre otros, en Chiapas la situación está súper mal, ¿no? Y difícilmente los zapatistas han podido hacer frente a esas transnacionales que llegan y arrasan con todo, incluyendo bosques que son protegidos y cosas por el estilo. Pero es muy importante que se hablen de esos temas. Claro. Así es. Por ahí un artículo recientemente que hablaba de eso. Muchos me criticaron, otros me dijeron que es una posición muy leve, ¿no? Yo hablaba de que de alguna manera se tiene que desengañar a estas nuevas generaciones. No hablaba por mí, yo estoy convencido, pero sé que hay mucha gente que no está convencida de cómo está o sea, el panorama, el espectro completo de fuerzas de izquierda o fuerzas transformadoras del país. Nomás nos cuentan, o sea, si yo me fuera solamente por lo que me contó mi comité de orientación política ideológica de mi escuela hace 2 años, pues me quedaría ahí nada más con ese pequeño conocimiento. Y ellos hablaban mal de otros y aquellos otros hablaban mal de otros más atrás, y así, de generación en generación se iban pasando el chisme. No podemos llevarnos con ellos porque hicieron esto en el año 1545. Nosotros no vimos, más los que están ahora pueden ser sus hijos, sus nietos, pueden ser gente con una visión distinta a la de sus antepasados. Entonces creía proponer un nuevo diálogo que nos desengañara a todos y nos dijera, ¿saben por qué? Por estas razones es que no podemos caminar juntos. Por estas razones es que podemos caminar solamente 1 kilómetro juntos. Por estas razones es que sí podemos caminar juntos, pero que desengañen a las nuevas generaciones con argumentos, no con chisme. Claro. Es lo que más hay. Hablas de cuadros en Morena, hablas de cuadros en cualquier otro lado,
pero esos cuadros luego suelen estar demasiado ideologizados y demasiado enfocados en una visión muy corta. Necesitamos una visión de conjunto, algo que nos haga ver desde el otro, desde la otra persona. Así como yo veo hacia allá, pues trato de verte de allá para acá. Y yo pensaba, y es muy arriesgado decirlo, que ninguna propuesta política de izquierda actual tiene la capacidad por sí sola para resolver todos los problemas del país. Ninguna, incluidas las más grandes. Se necesita el concurso de todos y de todas, porque a cada quien le va a tocar su partecita. Algunos se distinguen, se destacan más en algunas cosas. Lo he puesto tanto como ejemplo y la gente, en lugar de tomarlo con madurez, así, lo toman como, Omar cree que ya sabe mucho. No, a Ayotzinapa se le admira por todo esto que hemos hecho, pero solamente en eso nos destacamos. Carecemos de otras habilidades, de otras aptitudes, pues, que otros tienen y que las necesitamos para que esto siga adelante. O sea, si no aceptamos que hay otros que pueden ayudarnos, estamos jodidos. Sí, bueno, sí, Morena tiene una gran capacidad, digamos, electoral, ¿no? Se está, en poco tiempo, en pocos meses, ha desarrollado una gran capacidad de organización electoral. Bueno, esa capacidad... ¿Cómo? El tema no termina con la boda, el tema... Exacto, pero ¿cuál es? Y por eso la gente tiene que organizarse para el día siguiente. Claro, pero eso tiene que estar en función de un zoclo común, de un programa que realmente llegue al fondo de los problemas. En los últimos días, porque cumplieron 5 o 6 años, no recuerdo bien, está el caso de Cherán. Claro, que es un ejemplo impresionante de organización de una pequeña, digamos, a un nivel micro, una sociedad que logra desembarazarse de todos esos elementos que se están convirtiendo, que lo están hundiendo, y logran desembarazarse de ellos y logran reorganizar y reinventar una nueva sociedad. Y a 5 años vemos todo lo que han hecho, es enorme. Pero ha sido solamente gracias a que, no sé por qué razón, el sistema les ha permitido, tal vez porque es un pueblecito pequeño, tal vez porque piensan que no tiene ninguna importancia, como para darnos también la ilusión de que... ¿Cómo? O porque está detrás de ellos Salinas. Bueno, tal vez está detrás de ellos Salinas, o darnos la ilusión que México sí es un país democrático, y vean, un pueblecito indígena se puede organizar con sus propios medios. Pero más allá de eso, lo que han hecho en tan poco tiempo es impresionante. Claro. Así es. Habría que... es que mucha gente... En la izquierda estamos llenos de personas y personas que nomás vamos tocando y hablando de referentes así por nombre, Cherán, las comunitarias y tal. Pero hay que estudiar a fondo qué factores contribuyeron o confluyeron en ese momento. Contribuyen, claro. Por ejemplo... A ver, ahorita que estamos metidos en esto, perdón que te interrumpa, me estaba acordando, yo ahorita estoy leyendo el libro de Pedro Salmerón, de Juárez, que se llama La Revolución Interminable, y justo en uno de los capítulos habla de Benito Juárez y de su relación con los indígenas, la cual dice que en otros libros la criticaban mucho, donde él decían que básicamente los tenía abandonados y que no le importaban mucho, pero del lado de él dice, claro que no, o sea, porque aquí tenemos ejemplos, y da un ejemplo de cómo una comunidad estaba siendo azotada por el clero porque les estaba pidiendo demasiado dinero, vaya, de diezmo, y él los ayuda, empiezan a denunciar y hasta él termina en la cárcel por eso, por estar defendiendo esta parte. Y lo que él busca en este caso es también, buscaba el progreso de las comunidades indígenas, pero dice él mismo que tal vez fue un error, porque lo que él veía es que miren, yo triunfé, o sea, porque me puse a estudiar, porque me puse a leer, porque me metí a lo que era la sociedad que existía en esa época, y es lo que buscaba él para el pueblo indígena, pero que al final básicamente pues no funcionó lo que hizo él, ¿no? Que
que se trata de internar a lo que es la comunidad indígena, a la, vamos a decirle, a la sociedad, y lo que hizo más bien fue reducirle sus propiedades, reducirle sus tierras y reducirle sus posibilidades. Entonces, que esa fórmula no funcionó. Pero entonces, ¿qué fórmula podemos decir que funciona ahorita para que haya una armonía entre lo que somos nosotros, vamos a decir, los urbanos, con la comunidad indígena, que le gusta mantener también sus raíces, le gusta mantener sus costumbres, pero que también eso mismo, según la teoría, o según mi teoría, tal vez según mi opinión, los mantiene también rezagados? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esas dos cosas se unan? Pues yo creo que diálogo, ¿no? Ellos hablan de escuchar al otro. No sé si se refieren al otro como el otro igual o semejante a ellos en condiciones económicas, en condiciones de opresión, o al otro en condiciones de adversario. Hay quienes dicen que incluso hay que hablar con el adversario a veces, ¿no? Habría que ver hasta qué grado están dispuestos a llegar, pero eso lo tendrán que responder ellos. Yo solo puedo hablar de la experiencia que tuvimos nosotros. Muchos no lo ven, pero hay... Estoy escribiendo un libro, ya no, ahí siempre jodiendo con mi libro, como Moreno Valle, no va a tener tanto... A lo mejor se vende más, ¿no? A lo mejor se vende más, porque si venden menos de 14, pues entonces sí, ya como Moreno Valle, pero si vendes más de 14, ya la hiciste. Sí, porque mira, aquí ya vendiste 3. 4. 4, así es que por lo menos... En un capítulo estoy tocando eso, o sea, las tres partes integrantes, no del marxismo. Ay, güey, lo que hizo posible que Ayotzinapa fuera un poco más allá, ese núcleo que nadie ve, que son estudiantes, familiares y abogados. Esas tres partes. A partir de ahí, todo lo que viene más atrás y más hacia el círculo, más afuera, ¿no? Pero los estudiantes teníamos nuestra capacidad organizativa, que por sí misma no hubiera bastado ante un problema de desaparición forzada. Y el ejemplo es muy claro, en los primeros días convocamos a paros académicos, más de 100 universidades pararon. Como tontos nos dimos cuenta que la desaparición forzada no se enfrenta con paros académicos. Los familiares tenían la dignidad, cosa que nosotros no tenemos igual a su mismo nivel, ni la rabia, ni la necesidad, ni el querer y ese deseo de encontrar a sus hijos. Por mucho que Omar García hable mucho, no es cierto. O sea, no voy a tener jamás el deseo de encontrar a los chavos como ellos lo tienen. Son sus papás. Claro. Y los abogados tenían la experiencia legal. Si nosotros nos hubiéramos cerrado a que no, con nuestros propios métodos y nuestra propia fuerza como estudiantes vamos a poder hacerlo, entonces hubiéramos hecho a un lado a los familiares y hubiéramos hecho a un lado a los abogados, como lo hemos hecho y la FECSUM lo hace constantemente en sus movilizaciones. Ellos solamente en su método. Pero en Ayotzinapa ocurrió eso, se complementaron esas tres capacidades iniciales y después vino todo lo demás. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales trascendimos, además del acontecimiento por sí mismo que fue tan impactante, ¿no? Y bueno, fue una coyuntura, y creo que esta es una coyuntura también la que se viene, entonces, pues a darle, ¿no? Pues sí, suena muy, muy interesante y pues cuando lo publiques nos avisas para darle una leída. Sí, ¿Cómo no? Sí. Así es. Para presentarlo aquí en el programa, ¿cómo no? 40% van a ser fotografías. Pero... Y lo demás copy-paste, ¿no? Pero me imagino que sí vendes más de 14 ejemplares. Pues bueno, Omar, un placer que hayas estado aquí con nosotros. No sé si hay algo más que quieras abordar aquí a Nonsense, algo que te haya faltado decir y no te hayamos preguntado. Pues no, solamente que continúen, pues, compañeros, compañeras apoyando a las familias de Ayotzinapa. Parece que ya no están ahí, pero sí están ahí. Su caso continúa. Es lo que nos preocupa a nosotros en esta nueva coyuntura electoral. Al final de cuentas, ¿dónde chingados va a quedar el tema de los desaparecidos? También es otra cuestión. ¿Quién va a sostener la denuncia? Si cambia o no cambia el régimen o el gobierno, ¿qué va a pasar con nuestro caso y el caso de miles de desaparecidos en el país? Es un tema muy grande y por eso también en parte vemos con buenos ojos que haya ese otro actor como Álvarez y Casa que pues, al final nos representa y en el cual pues de una o de otra manera
ese tema también hay que tocarlo y habría que ver cómo entra en todo esto y en todo eso que estamos, pues ojalá ahí pudiéramos convocar, ¿no? O sea, a un diálogo de todas las partes para hacernos entender entre todos que los problemas son de todos, de todas. Bueno, y de entrada, ¿cómo ves a Álvarez y Casa? Pues un poco más grande que yo, ¿o cómo? ¿De edad? Bueno, de edad. No, pues Y en de- esta coyuntura política, ¿no? Que está tendiente al 2018. Pues el tema de los derechos humanos, el tema de las desapariciones, el tema, lo repito, es algo que tampoco se está tomando en cuenta en todas las agendas de ninguno. Por un lado, solamente se habla, pero ¿va? ¿Qué herramientas, qué mecanismos? Si algo estoy aprendiendo en derecho es que no solamente se basta con una declaración, que vendría a ser los comunicados o los pronunciamientos de las organizaciones. No, o sea, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos no basta, se tuvieron que crear mecanismos para llevar a cabo su práctica. Y lo mismo pasa en una propuesta de cambio político. Una cosa es el programita que estamos dando a conocer, otra cosa son los mecanismos que creamos para garantizar que se cumplan. Y en ese sentido hay que ver si todas las propuestas están creando eso, si no, pues nada más son de dientes para afuera. Por supuesto. Sí, por supuesto. Digamos, el problema que yo le veo, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa, yo creo que es una persona de gran valía, que sería muy importante, que me parece muy importante que incluso haya dejado su puesto porque hubiera podido continuar probablemente en la Comisión Interamericana y que haya decidido participar dentro de la política nacional. A mí lo que me parece un poco delicado es que en su primera presentación diga que viene para enfrentar a Morena, no habla del PRI ni del PAN, habla de Morena, cuando en realidad tendría que ser enfrentar hacia un cambio en el paradigma social. Entonces, a mí sí, como que se introdujo demasiado rápido en la cuestión electorera, y eso, a los ojos de mucha gente, por desgracia, lo redujo solamente a la cuestión electoral. Y él es un referente justamente para la defensa de los derechos humanos, porque su vida no empieza, la defensa de los derechos humanos no empieza en la Comisión Interamericana, empieza desde que es casi niño, ¿no? Su familia viene de una larga tradición de defensa de los derechos humanos. Y también de vínculos con el PAN, de ese PAN de gente decente que ya no existe. Habría que ver, mira, si le rebuscamos a todos van a tener... Sí, claro. Habría que seguirlos en el terreno de la práctica, en el terreno de los hechos, más allá de lo que decimos. Habría que ver lo que estamos haciendo en concretito. Y eso es lo que hay que resaltar de Marichuy, del Consejo Indígena de Gobierno, del CNI, pues, y del zapatismo. Ya dejemos de buscar lo que dijeron hace 2 años, hace 3 años. Sí. Hay que ver lo que han hecho, más allá de lo que decimos, y también de los otros y de las otras. A eso hay que invitarnos a todos. Yo creo que hay que salir también un poco de esta lógica electorera para poder rescatar y crear realmente un frente amplio para luchar por un cambio. ¿Qué cambio? Eso es lo que habría que definir, ¿no? Te voy a madrear porque dijiste un frente amplio, hablas del... Sí, no, pero un frente amplio de movimientos sociales, ¿entiendes? Sí. De movimientos sociales. No dije un frente amplio de la izquierda, dije nada más un frente amplio de movimientos sociales, porque finalmente yo creo que son esos los que realmente tienen una base social importante. No me madres, no nos hemos casado todavía. Así es, bueno, pues oye, hablando para cerrar con eso, ¿no? También bueno, como nosotros le decimos el frente antidemocrático, porque no le vemos que sea un frente amplio democrático, si está buscando una alianza que pues es así como que ilógica, ¿no? De un partido que se decía de izquierda, que ahora suponemos que no tiene identidad este partido, con un partido de ultraderecha como sería el Partido de Acción Nacional, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea ahí y cuál es la idea también de esta carta que se hace llegar, de la cual no hubo respuesta, o sí hubo respuesta, Georgina?
no sé, Víctor, me agarras en curva. Genofonte, no, yo creo que no hubo respuesta de Andrés Manuel López Obrador porque se le manda una carta a él donde se le invita que le dicen así, no, deje la soberbia de un lado y únase al frente antidemocrático, le dijeron. ¿Cómo ves? Hubo solamente una alusión en Twitter diciendo que el PAN y el PRD pues no guardaban las apariencias y pues, se aliaban uno al otro simplemente por la ambición al poder, ¿no? Esa fue la única respuesta que mandó, así es que pues no va a trascender porque hay mucha disputa incluso dentro del PAN y del PRD precisamente por esta alianza